Y es una historia de reivindicación muy interesante de escuchar. Pero estamos ya listos para el contracara. En este rincón fue precandidato a la presidencia de Chile Vamos, pero finalmente se bajó para darle una oportunidad, dice él, a Sebastián Piñera, abogado y senador de Renovación Nacional. Desde la quinta región llega el senador Francisco Ozawa. ¡Vamos! Senador, me han pedido que en las presentaciones como son boxeriles yo diga pesando tanto y midiendo tanto, pero ¿será buena idea o no? No, bien, bien, se mantenemos bien, miren. A ver. Algo hay ahí. Sí, costilla. Está bien, asiento, por favor. Hoy día tenemos otro contendor, considerando que Daniel Jadwe no está en el país. Es por eso que cambiamos a su contendor. En este otro rincón, sociólogo, analista político, uno de los de las figuras fundadores, socios fundadores del Frente Amplio y del cual fue precandidato presidencial. Hoy viene a competir y espera que no le toquen un solo pelo. Está con nosotros Alberto Mayol. Saludos republicanos, me gusta eso. Ahí vamos a... Bienvenido. Muchas gracias. Asiento, por la favor. pesa, ¿dónde está la pesa? Para... Señoras y señores, aquí comienza Contracara. Muy bien, vamos a comenzar de inmediato. Vamos a ir planteando algunos temas. Al final de cada tema les vamos a dar 30 segundos de libre disposición a cada uno de los púgiles. Pero también tenemos un tema, es una encuesta que queremos plantearle a ustedes a través de nuestra cuenta en Twitter. Y la pregunta dice así, lo vamos a ver ahí en gráfica también, por supuesto. ¿Qué es peor? ¿La frase del diputado Urrutia o la del ministro Varela? Comente usted. Nuestro hashtag está ahí también, ContracaraMB. ¿Qué frase es peor? ¿La del diputado Urrutia o la del ministro Varela? Temas que, por cierto, vamos a abordar en un ratito más, porque el primero de los temas que queremos abordar es un tema que está calentito y habla de una palabra que algunos la han escuchado más de una oportunidad, que es el nepotismo. Esto a propósito de la designación como embajador en Argentina del hermano del presidente. Estamos hablando de Pablo Piñera. Le pregunto de inmediato a quien viene justamente del sector gubernamental. Senador, ¿estamos hablando de nepotismo cuando hablamos de esta información en particular? En absoluto, estamos hablando... En absoluto, estamos hablando de que el presidente de la República tiene la facultad de poder nombrar a los embajadores. A mí me gustaría que hubiese un cambio en la manera de designación. ¿Ya? De hecho, yo presenté un proyecto de ley para que fuese designado a propuesta del gobierno con aprobación de 2/3 del Senado y volver a lo que era tradicionalmente la designación de los embajadores. Pero ciertamente en determinadas embajadas que son clave, por ejemplo, Argentina, el presidente de la República debe designar a personas de su más absoluta confianza. Y en el caso de Pablo Piñera, efectivamente hay un currículum que lo respalda. Básicamente él tiene experiencia no solamente académica, tiene una buena red de contacto, además cuenta con la más absoluta confianza del presidente de la República y además un grupo de ex embajadores, muchos de ellos demócratas cristianos, hoy día algunos en la Federación Social Cristiana que nosotros estamos tratando de formar para revelar para traer la DC. Para robarse la DC. Para revelar cómo somos capaces de generar un nuevo centro político humanista cristiano. ¿Ya? Muchos de ellos forman parte de aquello, salieron a respaldar la designación del presidente Piñera. Perfecto. Mayol. A ver, vean, primero seamos claros. Lo primero que hay que decir es que estamos hablando sobre el hermano simpático de la familia, digamos. Claro, hay un Pablo Piñera es bien simpático, es bien llano, qué sé yo. Y esa es su gran virtud y efectivamente esa no se la vamos a quitar. De ahí para adelante empiezan los problemas. Primero, es natural que cualquier presidente de la República sabe que es impresentable, sencillamente impresentable, nombrar al hermano, incluso si tiene suficientes méritos, incluso. Por supuesto si tiene méritos descomunales, ¿ya? Se ganó el premio Nobel de la diplomacia, ¿ya? Entonces uno ya, obvio, tiene que ponerlo. Pero no es el caso. O sea, evidentemente es una persona competente, una persona que tiene un talento organizacional importante, pero además viene con una historia mala, Sebastián Piñera, con respecto a la embajada de Argentina. No nos olvidemos que Adolfo Saldívar, último embajador de Sebastián Piñera en Argentina, fue la persona que preparó
La salida, en este caso, podemos decir muy bien, de acuerdo a la historia que ocurre posteriormente, la huida, la diversificación de cartera que hace SQM yéndose hacia Argentina. Y le prepara el camino, le allana el camino. Eso está bastante dicho y bastante visto en todos los casos judiciales. Adolfo Saldívar murió en el intertanto, por tanto no le correspondió juicio al respecto. Entonces, a ver, tenemos una historia previa mala. Lo que había que dar una señal de confianza con la embajada más importante para Chile, hay que decirlo, y es muy importante. Pero Sebastián Piñera, ¿qué es lo que hace? Nombra al hermano, yo creo que tiene que ver, por un lado, porque le parece oligárquicamente, digamos, le sale la parte echenique, digamos, oligárquicamente le parece que no es ningún problema, pero además porque él quiere dar una señal de autoridad, a mi juicio. Me parece equivocada, me parece en muchos aspectos inadecuada, pero una señal de autoridad, es decir, miren, de verdad hago lo que quiero. A ver, Alberto, pero si quiero. Tú consideras que es nepotismo la designación de Pablo Piñera, ¿qué te parecía la designación de Sebastián Dávalos en el gobierno de la presidenta Bachelet? Fíjate que, permíteme, por primera y única vez en mi vida, defender en un 3,5% al señor Dávalos. Mira, lo voy a defender. Pero ¿eso no es doble estándar? Te lo voy a explicar muy simple. El cargo del señor Dávalos sería como decir que hoy día la primera dama tiene nepotismo porque está a cargo de la dirección sociocultural, que es el cargo que se le da efectivamente a algún familiar cercano, efectivamente sin remuneración, para ejecutar tareas que a mí me parece una aberración extemporánea, no tiene nada que ver con la época, todo lo que tú quieras, saquémoslo hoy mismo. Pero lo que hizo Michelle Bachelet, eso no es un cargo técnico, no es un cargo político, no lo era antes de Dávalos, solo la impericia, la estupidez de Dávalos logró transformarlo en un problema político. O sea, había que ser Dávalos para transformar eso en una crisis. ¿No? Que eso, me gusta ese tipo de defensa. Pero ese tipo de defensa. Yo dije que era un 3,5%. No, pero claramente hay un doble estándar evidente, Alberto. Ahora, perdón, ¿cuál es el doble estándar? Quiero plantear algo acá, a ver si estamos hablando de un embajador. Pero ¿no será que siempre, tanto antes con la concertación, nueva mayoría, ahora con el gobierno, que siempre los familiares caen en algo, siempre les cae alguna cosita al familiar, al primo? El maná del cielo. Claro. Bueno, en este caso, claramente los méritos suficientes de Pablo Piñera acreditan que él pueda ser embajador en Argentina. Pero, en el caso del ministro del Interior, Andrés Chadwick, ¿el hecho de tener méritos de inmediato saca la definición de nepotismo? De a mi juicio, claramente sí. O sea, una persona... Pero tengo un ejemplo, que no tiene nada que ver con lo que yo defiendo, qué sé yo. Si Marco Enrique hubiese llegado a la presidencia de la República y nombra ministro a su padre, Carlos Minami, ¿no? ¿Qué habrían dicho todos? Pero cómo va, bueno, pero Carlos Minami fue ministro en los 90, por supuesto, la trayectoria, tú habrías dicho no hay ningún problema. O sea, tiene los méritos suficientes. Y no habría entonces no habría nepotismo. Claramente no. O sea, van a defender... ¿Sabes lo que pasa? Es que en Chile tenemos una tradición oligárquica, una tradición donde todo se centra en las familias. Entonces, eso es complicado. Lo que pasa es que este tema está relativamente resuelto. Primero, las bases de administración del Estado establecen efectivamente la prohibición de nombrar a determinadas parientes en cargos públicos. Y acá la Contraloría básicamente debe resolver si un cargo de embajador es o no una función pública de aquellas que prohíbe justamente las bases de administración del Estado. Este es el tema de fondo. Y en ese contexto hay que ver si es que, en definitiva, tenemos o no una infracción a los principios de la probidad. Por tanto, yo diría que el tema de fondo dice relación si es que hay o no un nombramiento indebido en el caso de Pablo Piñera. Y a mi juicio, y eso debería resolver la Contraloría... La política tiene que ir más allá de la legalidad. No, por supuesto. O sea, no solo la ética, por ejemplo, la eficacia política. O sea, ¿qué significa? De repente, ya, se armó la discusión. Cuando se arma la discusión, de repente tú dices, ya sabes qué, lo que pasa con Varela, que Varela lo nombraron, se armó la discusión y en 15 minutos ya no servía de ministro. Entonces ahora está esperando, simplemente ya están los descuentos permanentemente. Por favor. Porque tiene que salir en algún momento. Por una declaración vamos a hablar de Varela más adelante. Vamos a hablar, tranquila, no se me apure. No se me calienta, eso es propio de otro rol. Pero yo recuerdo cuando era oposición, Sebastián Piñera, en plena campaña, criticó, por ejemplo, a Goich. Cuando ella salió a su defensa y ella dijo, y lo tengo aquí comillas, dijo, la familia Goich, yo entiendo su preocupación porque es la familia que tiene más miembros apitutados de la administración pública. Yo entiendo lo que dice el senador Chaguán, en el sentido que, bueno, tiene los méritos, es circunstancial que sea su hermano. Podríamos decir que tiene los méritos... primo hermano de ministro del Interior. Bueno, por eso, tiene los méritos, es circunstancial que tenga su primo hermano de ministro del Interior.
Pero eso ha ocurrido siempre, ¿no? Pero además Andrés Chadwick tiene los méritos más que suficientes, la espalda más ancha, bien, pero los hechos debido son los a que ya hechos. fue ministro del Tiene un Interior, primo hermano tiene la del experiencia y por supuesto en una coalición como Y la tiene nuestra. hermanos embajadores en la embajada más importante. Sí, claro. Bueno, digamos que ya la cosa se empieza a poner un poquito difícil. Yo te entiendo, yo sé que es un momento difícil de sostener, pero hay que remar. Sí, claramente acá la ley de base de administración del Estado es clarísima. Ahora, y en ese contexto yo diría que tanto la designación de Pablo Piñera como también la Andrés Chadwick por supuesto, está dentro de la legalidad. Uno podrá sostener si había conveniencia o no de haberlos nombrado, pero ciertamente yo sostengo que Andrés Chadwick va a ser y ha sido un tremendo puntal de la administración del presidente Piñera, y lo mismo yo creo que va a ser la designación de Pablo Piñera. ¿Qué será peor en estos casos, poner a alguien que es pariente o, como se le dijo a Michelle Bachelet en su momento, poner amigas en determinados puestos? A ver, lo que pasa es que yo creo que efectivamente cuando hay personas que tienen amistad, pero que llegan básicamente solo por la amistad, no por las competencias, no por la capacidad política, no la competencia técnica solamente, la capacidad política evidentemente es problemático. A Michelle Bachelet le pasó, es evidente que le pasó, que esta perspectiva como súper personal de ella, muy centrada en simplemente lo que ella y su círculo más cercano pensaba, terminó en un gran error en términos de su gobierno. ¿No ironía en tus declaraciones? No, es que evidente, o sea, evidentemente el gobierno de Michelle Bachelet fue un mal gobierno, y fue un mal gobierno porque básicamente no tuvo conducción política. Y cuando tú tienes entonces una mirada muy sesgada de tu grupo chico, donde todos te defienden y te dicen, no, si esto no es la realidad es muy distinta, que es la típica cosa que le pasa mucho a los poderosos. El típico ejemplo de los últimos reyes de Francia, mirando por la ventana el rey diciendo, parece que hay una revuelta, ¿no? Dice, no, señor, le van a cortar la cabeza, o sea, de verdad. Claro. Y la reina le están diciendo, oye, parece que la gente está protestando porque falta pan, y dice, bueno, ya, falta de pan, buenas son las tortas, ¿no? Entonces manden tortas. Así, bueno, si no hay plata, o sea, obviamente si no hay pan, no hay torta. Entonces, ese es el problema, que de repente a las autoridades se ciegan, y por eso estos círculos tan de amigote, tan de buena onda, de camarilla, le hacen mal a la posibilidad de entender la realidad en que estás parado. Tenemos 30 segundos para cada uno de nuestros contendores. Comenzamos con el senador Francisco Chaguán. No, primero señalar que la ley de base de la administración del Estado es clarísima respecto de cuáles son los ámbitos en los cuales puede desenvolverse el presidente de la República para la designación de funcionarios del Estado. Y acá la Contraloría yo creo que va a ser meridianamente clara en términos que los embajadores están fuera de ese marco porque son nombramientos de exclusiva confianza. Y en ese contexto yo creo que tanto el nombramiento de Pablo Piñera como el de Andrés Chadwick como ministro del Interior le van a hacer bien a la administración del presidente Piñera. Ok, los 30 segundos del senador Chaguán. Vamos con los 30 segundos a continuación. Yo creo que habría que hacer un largo árbol genealógico para entender las raíces profundas de los parentescos de este gobierno, porque los parentescos son gigantescos. En la derecha lo sabemos, entre los Mate Larraín y los Larraín Mate podemos dar varias vueltas en círculo por mucho rato. El mismo Sebastián Piñera con sus parentescos políticos, con los Walker, con una serie de alas de la ADC, de la cual además es hijo tributario en ese sentido, del mismo Pablo Piñera. Tiempo. En fin. Tiempo, Alberto, muchas gracias. Hay que acostumbrarse a esos 30 segundos. Sí. Le van tomando ahí, acá. Oye, el único que acá ha pasado piola son los 6 goles de la también Chile. Son míos. ¿También? Son míos. Son míos. Bueno, yo como también con el corazón partido, Everton y Calera, quiero decir que hoy día me siento particularmente... También son míos. Son 2 puntos menos al tiro. Oye, leamos algunos de los comentarios que vienen llegando. Dice, mira, Carlos Vega Juan dice contra KRMB, y la Jupi pareja, el Jupi su pareja, embajadora en Italia. Dice Claudia Rodríguez, me avergüenza la defensa de Chaguán del nepotismo del hermano de Piñera como embajador. Primero juega el empate, luego dice que por tener experticia no es nepotismo. Uf, cero transparencia. Pero por otro lado acá también dice José Antonio Carrera, que se arroba José Carrera 1240, si sacas el apellido de Pablo y analiza su currículum, ¿no sería un buen embajador? Usted también puede opinar. Recuerda que nuestro hashtag es ContraCaraMB. Nos vamos al segundo round de la noche. El segundo round tiene que ver con declaraciones de ministros. Esta es los campeones. Esta es una frase que se popularizó durante la semana. La dijo el ministro Varela: mis hijos son unos campeones, necesitan más de 3 condones.
Y esto ha generado toda una serie de un revuelo, controversia. Algunos han dicho, bueno, ahora no se puede ser espontáneo en Chile una talla. Otros dicen, bueno, y si hubiera sido hija, habría dicho lo mismo. Y aquí se ha acusado, ha habido un cruce de palabras. Algunos señalan que esto oculta la discusión de fondo porque él se niega a tener dispensadores de condones. Recordemos que Chile ha tenido un aumento en la cantidad de contagios de VIH-Sida en los últimos años y estamos últimos en los rankings respecto a educación sexual. No quiere dispensadores de condones en los colegios, pero él sí le compra condones a sus hijos. Lo que, dicho sea de paso, me parece que está muy bien que le compre preservativos a los hijos. Vamos a comenzar entonces con las declaraciones del ministro Varela. ¿Están buenas, están malas? ¿Cómo las ve nuestro nuevo contrincante Alberto Mayor? Hay varios problemas. Uno, la declaración es desafortunada naturalmente, pero además añadamos un factor. Él es ministro de Educación. Los ministros de Educación, entre otras cosas, no tienen que cometer ordinarieces. Aquí hay una escena donde en el marco de la invisibilización de un problema de salud pública que requiere educación, el ministro, cuando tiene que decir la primera palabra un ministro de Educación frente a esos datos, tira un chiste. Un chiste ordinario, sin sentido, sin gracia, o sea, que tenía todos los defectos posibles. Pero yo quiero decir una cosa respecto al comportamiento general de la derecha en estos días. Estos autogoles, todo eso. Esta es la misma derecha que nos dice, y le pasó el 2010, 2011, 2012, 2013, nos dice que ellos básicamente son competentes. Y lo que uno ve aquí son grandes errores, grandes incompetencias básicas, en las cosas más simples, más sencillas, en las cosas que son elementales, de sentido común, de poder entender la realidad donde estás parado. Yo creo que eso revela que aquí hay una gran ficción de una derecha que logra, y lo logra con éxito, y lo lamento, decirle a Chile somos los competentes, los que sabemos hacer las cosas, qué sé yo, porque son ordenaditos, no tienen mucha creatividad, entonces no se les desordena el naipe nunca, ¿ya? Y a partir de esa falta de creatividad, los chilenos dicen, mira, esto nos da como cierta certeza. Los chilenos somos re buenos para certeza, para tranquilidad, no nos gusta tanto la felicidad, nos parece que la felicidad es demasiado ambiciosa, preferimos estar tranquilitos. Yo distinguiría en este round dos aspectos. El último que ha señalado Alberto y que dice relación con este gobierno y lo que ha hecho en este mes casi y un par de semanas. Lo primero es que se ha empeñado en centrarse en las necesidades reales de los ciudadanos, poniéndolos en el centro de las políticas públicas. Ha sido esta administración que a poco andar ha iniciado los procesos de regularización de los extranjeros que estaban indocumentados, iniciando un proceso sin precedentes donde 300.000 extranjeros que estaban en esa condición han iniciado su proceso de regularización, ha logrado finalmente centrarse en la revolución, en la atención primaria y en la atención de salud para que los hospitales puedan trabajar durante 7 días. Ovacionado el día del presidente Sebastián Piñera. Por eso digo. Sí. O sea, estoy hablando de aprobación. Es el gobierno que ha puesto sobre la mesa los problemas de los ciudadanos. Ha generado las condiciones para doblar la subvención de los hogares colaboradores del Sename en una acción que me parece importante y por tanto ha tenido centralidad en los temas ciudadanos. Y por tanto yo ese mote de decir que esta derecha o esta centro derecha que no es capaz finalmente de ser lo suficientemente creativa y en definitiva suficientemente ordenadita porque en ese sentido no ha tenido capacidad para generar políticas públicas, no la comparto en absoluto. Lo segundo... Disculpe, una preguntita, tú que sabes del tema. Cuando se ha aumentado el dinero a las instituciones que trabajan para Sename, cuando se ha aumentado, porque se ha aumentado varias veces, ¿cuál ha sido el efecto? Ahí está demostrado que haya llegado el grueso de ese dinero efectivamente a un rendimiento con los niños. Sí. A ver, te lo quiero plantear de la siguiente manera. 4.579 niños que hoy día están en el sistema. Tenemos que el 91% está en hogares colaboradores del Sename, el 9% está en los CREAT. Privadas, digámosle. Exactamente, así es. Y el 9% están por hogares que están directamente administrados por el Estado, los CREAT, para que la gente pueda entender. Bueno, ha sido justamente los estándares fijados en los CREAT los que han tenido y los que han sido cuestionados públicamente, como también algunos hogares colaboradores del Sename. Pero quiero contarles lo que está pasando, por ejemplo, en el CREAT de Valparaíso, y que seguramente el invitado que viene a continuación se va a referir a aquello. Nosotros presentamos acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los efectos de que se establezcan las medidas para velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes que están en el CREAT de Valparaíso. El gobierno pidió ampliación de plazo,
caso, yo espero que más allá de las comisiones gubernamentales, en definitiva vamos a centrarnos en aquello. Pero quiero volver a tu pregunta. Ministro de Educación, por favor. Ministro de Educación. Ese es el tema que nos Mira, convoca. te quiero señalar que acá lo que uno espera del Ministro de Educación efectivamente es que se centre en las políticas de prevención y particularmente en materia de SIDA. Por tanto, yo diría que es una frase completamente desafortunada, no la justifico en absoluto. Él reconoció además que era una mala broma. Quiero pedirle a la política que finalmente y a los políticos que entendamos que hay que centrarse, hay que tener centralidad respecto a los grandes temas que preocupan a los chilenos y no sacar una pequeña ventaja de una mala declaración. Mira, acá tenemos un problema grave. 46.000 chilenos han sido notificados, 46.000 chilenos han sido notificados que hoy día padecen SIDA. El 50% de los cuales han sido notificados cuando ya están enfermos. Y eso explica las altas tasas de mortalidad de la enfermedad en nuestro país. De las 46.000, 41.000 hoy día están recibiendo tratamiento. Yo le he pedido al Ministerio de Salud que investigue qué pasa con esos 5.000 que han sido notificados y que en definitiva no están recibiendo tratamiento médico. Porque ya ocurrió, una denuncia que hicimos junto a Carla Rubilar hace cerca de 6 años atrás, que no habían sido notificados, ni siquiera los de VIH, tampoco los de hepatitis A. Y esto es un tema complejo. Pero además tenemos cerca de 100.000 personas, si comparamos una tasa de prevalencia de contagio de 0,89%. Eso implica que tenemos cerca de 54.000 personas que hoy día tienen SIDA y claramente hoy día lo desconocen. Ese es un tema que dice relación con las medidas de prevención. Y ahí voy al tema de fondo. Acá tenemos que generar una cultura de prevención y una cultura del preservativo. Estamos hablando de la declaración del ministro. El tema de fondo, que es el tema del SIDA, tiene también un tema de forma, y es que un ministro, que como decía al principio, un ministro que ya no vale. No, pero por favor, ¿cómo no va a valer, hombre? No vale, un ministro que no vale por una frase desafortunada. No, de antes. Porque desde el día 1, cuando Sebastián Piñera lo nombra, básicamente, lo único que sabíamos de él es que era como el loquito que defendía con ironías raras el lucro. Por favor. Eso era lo que sabíamos de él. Eso era lo que sabíamos de él. Ahora, yo te voy a descalificar por alguna frase desafortunada tuya. Déjame escuchar. Mira, fíjate que hay una cosa muy interesante. Dice la derecha que lo trajeron porque era un gran negociador. Un gran negociador, el primer atributo que tiene es que para la contraparte es relativamente neutro. No es alguien que la otra contraparte le significa que le duele la guata llegar a acuerdo. Es natural eso. O sea, no es la política consiste en eso, en llegar a acuerdo. En llegar a acuerdo, pero claro. Llegar a acuerdo con un tipo, tú no le pones al frente a un tipo que causa escozor hasta por cualquier cosa, porque el tipo dijo, yo me como la reforma con la gratuidad, pero quiero decir que estoy en desacuerdo, quiero decir que el lucro no es malo, quiero decir, o sea, todo el rato saca inmediatamente lo que está guardado, que el mismo presidente de la República dijo, esto ya está, hay que asumirlo, hay que aceptarlo. Él mismo lo saca, él es el que sistemáticamente está equivocado. Nuestro gobierno es un gobierno sin complejo y por tanto tiene... ¿Lo trajo para qué entonces? No. ¿Para alguien que no está de acuerdo con hacer lo que tiene que hacer? Pero descalificar a un ministro de Estado, por una frase desafortunada... A una persona. Las personas son todas iguales, acostúmbrense a eso. 9 ministros de Estado, el señor Varela, un tipo que sistemáticamente en sus columnas denostaba a toda la gente que decía que la gratuidad, como en casi todo el mundo, era una política pública adecuada. Para ustedes hay algunos más iguales que otros, pero bueno. A ver, ¿cuáles son los nuestros más iguales? Por ejemplo, estuvimos hablando la semana recién pasada, por ejemplo, de las personas que están condenadas en Punta Peuco respecto de si pueden o no ser susceptibles de beneficios carcelarios. Parece que esas personas son menos iguales que otras. Cuando no se han resuelto los temas de derechos humanos, ir a apelar a los derechos humanos, cuando esas personas no entregan información... Los derechos humanos es súper delicado. Tenemos derechos humanos solamente para algunos y no para otros. Yo te digo, mi opinión, todos tenemos esos derechos, todos. Okay. Lo que te estoy diciendo es otra cosa, que cuando un país se enfrenta al hecho donde instituciones completas, personas que tienen información, no la han entregado, que son informaciones básicas de humanidad, sí, que ya ha pasado suficiente tiempo. No tienen derecho. No tienen derecho. Lo que corresponde es que allí haya un acto de reparación conjunto. Pero hay que construir respecto a aquello. ¿Será que... Y por eso son tan complejas las declaraciones del diputado Urrutia, por supuesto. Ya vamos a hablar del diputado Urrutia. Hablemos primero del ministro. ¿Será, como dice Alberto Mayeco, que el ministro de verdad como que se quiere ir, quiere salir del gabinete? No, pero ¿cómo se le ocurre? Si este es un gabinete que está entrando en la arena. Y por supuesto que pueden cometerse errores no forzados. Yo creo que la declaración fue un error no forzado, pidió las disculpas del caso,
pero tiene toda la capacidad para ser un gran ministro y además tiene un gran equipo. Quiero un subsecretario que tiene la experiencia de haber servido ya en el primer gobierno del presidente Piñera, y no me cabe la menor duda que este gobierno y esta administración, y particularmente la capacidad de poner el foco, por ejemplo, en la educación técnico-profesional. Tú sabes, Alberto, que tenemos una dificultad desde el punto de vista de cómo ha disminuido la matrícula en la educación técnica desde el anuncio de la gratuidad. Efectivamente, hoy día tenemos un problema. 3 de cada 4 pesos en materia de educación superior están destinadas fundamentalmente a las universidades. Y los CFT y los IP han estado absolutamente discriminados. Porque ustedes le quieren quitar a unos para darle a otros. No, por favor, el 76% de las personas que están matriculadas en los CFT y en los IP claramente son miembros del séptimo decil. Que el tema de la educación, de las marchas y de los centros de formación técnica lo tengo aquí en agenda para más adelante. Ahora vamos a los 30 segundos que nos ofrece Mayor. Sí, yo quiero centrarme, yo insisto, el señor Varela ya lo vamos por fuera. Lo vas por fuera. Y le doy un consejo al señor presidente Sebastián Piñera. Un consejo muy simple. Esperar el cambio de gabinete con hartos ministros, más diseñado, más limpiecito, puede ser un error. Este fue un nombramiento equivocado. Sáquelo quirúrgicamente, sáquelo del mapa y sencillamente siga gobernando. No se enrede más. Ok. ¿Quedan 5 segundos? No, nada más. No, se los donamos. Claro, mira, Alberto, lo voy a tomar. Tómelo. Ok, 30 segundos y 5 más. 35. Para el senador Chaguán a partir de ahora ya. Yo quiero señalarle, Alberto, que descalificar un nombramiento por un par de declaraciones desafortunadas, cuando existen las competencias de Gerardo Varela para desempeñarse como ministro, sobre todo cuando se pone foco en los temas que realmente importan. Parece que a ti te molesta, Alberto, cuando él pone el foco en la calidad de la educación, o te molesta cuando él pone el foco en cómo sacar adelante la educación técnica profesional en nuestro país. Esos son los temas de fondo. Yo espero un pronunciamiento respecto de ustedes, porque Alberto, profesor, Francisco, nunca te he escuchado hablar de calidad de la educación. Pero por favor. No te he escuchado. Bueno, he publicado. Sí, bueno, ahí dado los 5 segundos más. Ok, el tercer round tiene mucho que ver con lo que estábamos discutiendo. Aquí comienza el tercer round. Antes de ir al tercer round, Alberto Mayor trae un libro que va a donar a nuestra teleaudiencia. Gratuidad. ¿Ven? Aquí está. Frente Amplio en el momento cero. Autores Alberto Mayor, Andrés Cabrera. Es un libro sobre el origen del Frente Amplio, la formación del Frente Amplio y el horizonte de posibilidades que tiene la coalición. Así que pueden participar para que se lo puedan llevar. Hoy es el día del libro, el que conmemora la muerte en el mismo día de Shakespeare, Cervantes, y dicen García Lazo de la Vega también lo suman normalmente, pero no se sabe realmente la fecha. Así que ahí está en el día del libro. Yo voy a agregar también el mío, Semillas de Futuro, Voces para el Chile del 2030, nos van a traer en unos segundos más. Pero además de invitar a los casalanquinos y las casalanquinas, que por 4º año consecutivo nosotros publicamos los cuentos y las poesías de los niños de Casablanca para los efectos de poder darle la capacidad de poder publicar. Felicitaciones. Aquí tengo... pero buena. Acá están, Mira, acá igual tiene más páginas que el mío. Tiene más páginas. Tenemos dos. Mira. ¿Podrían regalarse después mutuamente. Pero todo esto escriben. No, son entrevistas. Son entrevistas. Pero es tramposo. Acá tenía otro. Ahí tenía otro. Ese otro. Vamos a regalar el libro a través de las redes sociales. Vamos al tercer round. Ya lo presentaba, ¿verdad? Tenemos con toda esta biblioteca que se monta acá, se me olvida. El libro. Tenemos esto a propósito de las primeras marchas que se han realizado durante el gobierno de Sebastián Piñera. Estamos hablando de la marcha de estudiantes que se registró durante la semana, donde hablaban del fin al lucro, fin a la deuda estudiantil y una educación no sexista. También se mencionaron los dichos de Varela, esto de que no podría penas de cárcel para aquellos que incurran en el lucro, a pesar que él ha señalado que ya sabemos que esto ya está penado y que no habría vuelta atrás. Pese a que para algunos todavía la consigna de fin al lucro sigue presente. ¿Por qué sigue presente si el presidente Sebastián Piñera ha dicho ya en todos los paneles, matinales, noticieros, incluso hasta en el informe del Tiempo, que ya el tema del lucro está zanjado y que no habrá lucro en la educación? Es que no está zanjado porque desgraciadamente,
una persona del PPD presentó Pilar Armanet presentó en el Tribunal Constitucional la posibilidad de que empresas que tienen fines de lucro puedan participar de entidades que no tienen fines de lucro. Lo que plantea un dilema no menor, porque esas empresas tienen la obligación legal y el mandato, además de las personas que son socias de esa empresa, de tratar de sacar rentabilidad de las inversiones, porque esas empresas no las hicieron para nada. Entonces estamos en una situación absurda, donde el Tribunal Constitucional construye un absurdo, ¿ya? Lo entrega, un Tribunal Constitucional cuoteado, hecho a la medida de los caballeros aquí presentes, más los de la nueva mayoría, ¿ya? Bueno, y ese Tribunal Constitucional, sin ninguna competencia eficaz, resulta que termina con este absurdo, que permite entonces que existan entidades como universidades que, por ejemplo, en Estados Unidos van y declaran que tienen utilidades, y acá van y dicen así como en el confesionario, dicen, no, aquí nosotros no tenemos utilidades. Ver, pero las declaran en Estados Unidos. Pero Alberto, formalmente. Y Alberto, ¿tú crees que las sociedades democráticas occidentales no tienen todas o casi todas tribunales constitucionales o control de constitucionalidad de las leyes? Pero estoy hablando simplemente que este Tribunal Constitucional, lleno de personas muy incompetentes, ¿ya? Ha dicho una cosa que es completamente contradictoria entre ¿Y sí. las competencias tú las calificas por qué? Porque no te gustan los fallos. No tienen currículum, no tienen fallos insustantivos, estrategias súper politizadas para poder hacer. Cuando sabían cómo iban a fallar por el tema del aborto, llaman a toda clase de organizaciones sociales para que efectivamente parezca participativo, ¿ya? Después varios pisan el palito en ese camino, después resulta que van y sacan este tipo de... De verdad, es una conducta bien pequeña, bien poco, que enaltece muy poco el derecho. El derecho es una cosa muy seria. Uno podrá estar a favor o en contra de los fallos del Tribunal Constitucional, pero tú estás juzgando juzga el fallo. Las calificaciones técnicas de los miembros del... El fallo es contradictorio o no es contradictorio. Una empresa que está dentro de una entidad sin fines de lucro está en una situación imposible, alguna ley va a violar, porque si no quiere tener fines de lucro, está violando las propias leyes comerciales. O sea, tiene que buscar un fin de lucro, porque para eso ese es el mandato que tienen los gerentes, los ejecutivos. Bueno, hoy día tenemos efectivamente un cambio de sistema electoral, hoy día tenemos un parlamento representativo, hoy día hay que modificar las leyes si tú estás en contra finalmente de una garantía constitucional en virtud de la cual se resolvió aquello. Yo creo que se debía recurrir. Tú eres además uno de los voceros o uno de los representantes del Frente Amplio. Bueno, presenten... Por supuesto. Bueno, háganlo ver, pues. Por supuesto, todo eso se... A ver, llevamos un mes, vamos a ir presentando todas las temáticas que están... Ahora llevan un mes, pero para calificar al gobierno del presidente Piñera, ¿eres capaz de descalificarla? Perdón, de descalificar la competencia de un ministro. En un día el señor Varela ya no le servía a Sebastián Piñera. No estamos hablando nosotros, al país, estamos hablando de... Tú hablaste de las competencias. Tú hablaste de las competencias. Bueno, pero a ver, si las competencias para ser ministro se ven en la cancha. O sea, uno dice, oye, este ministro no lo sabe hacer, no lo sabe hacer. Bueno, no hay una institucionalidad... pero ¿qué pasa respecto a la baja participación en... Pero no salgamos del tema, no salgamos del tema de la marcha, del lucro. No existe hoy, con esta serie de nueva estamento, no existe una forma de controlar efectivamente que no haya lucro, porque pienso, a lo mejor, yo tengo una empresa, y resulta que una parte de mi empresa tiene responsabilidad social empresarial y quiere participar de una universidad donde no nos interesa ganar plata, sino que nos interesa parte porque somos buenas personas. Sí. Y estamos ahí. Ese funcionamiento de la universidad no tiene un modo de ser chequeado, fiscalizado para que no incurra el lucro. Claro, lo que pasa es que el absurdo es el siguiente. O sea, obviamente tú podrías gastar una cantidad enorme de dinero en chequear que no ocurra eso. La pregunta es la siguiente. Si yo voy y llego a mi casa, yo tengo niños, entonces llego y le digo a mi señora, mira, traigo un león. ¿Ah? Traigo un león. Pero ¿cómo va a tener un león? O sea, que hay niños, me va a decir. Entonces yo le digo, no, pero es que me gasté suculenta cantidad de dinero en tener una jaula especial y todo para poder tener al león. Entonces mi señora me va a decir una cosa muy simple, ¿y por qué mejor no tenemos un león? Porque sale más barato y no va a ocurrir lo que tiene que ocurrir, porque el león no trae ningún beneficio al hogar más allá de la excentricidad del día 1. De ahí para adelante no pasa nada. Aquí, que ni siquiera tenemos la excentricidad del día 1, de tener un león, ¿ya? Resulta que nos traen algo que lo vemos por todas partes, no es que lo necesitamos ver, que se llama lucro, que sabemos que en la educación produce distorsiones, lo sabemos, y que efectivamente además la legislación, y ya se acordó, es un acuerdo nacional que no va a haber, pero tú dices, ya, pero tengámoslo bien enjaulado, pero tengámoslo, para poder ver ahí el día que se salga de la jaula. Primero, el presidente Piñera ha sido claro respecto del cumplimiento de la norma en términos de
prohibir el lucro en la educación superior. Fue durante el gobierno del presidente Piñera donde se comenzaron las investigaciones respecto a las universidades privadas, no en el gobierno de Bachelet 1, en el gobierno de Sebastián Piñera, y por tanto la voluntad ha sido inequívoca. Segundo, yo también creo que acá hay un hecho de la causa. Hay que mantener vivo el movimiento social y estudiantil, que yo creo que efectivamente frente a la sensación de abuso o de protección que existe en la sociedad civil chilena, yo soy partidario efectivamente de la movilización social. Pero acá artificialmente se intenta poner a los estudiantes en la calle. Y quiero decirte lo siguiente, ¿qué piensas tú, por ejemplo, de la baja participación respecto a esta movilización como la del no más AFP? Yo creo que por el contrario, la respuesta es que hay una expectativa respecto a lo que pueda hacer el gobierno del presidente Piñera en estas materias, y por tanto yo diría que acá hay un nuevo pacto social entre el presidente Piñera y la sociedad civil, en la cual se resolvió por una elección para esperar finalmente qué pasa durante esta administración. Alberto, por favor, ¿puedes responder en los 30 segundos que vienen a partir de este instante ya? Mantener vivo artificialmente, dices tú. Mantener vivo artificialmente, la derecha, por ejemplo, mantuvo artificialmente vivo al grupo La Raíz Mate. Al grupo Mate a través de Bernardo Larraín Mate, presidente de la SOFOFA, que antes estaba a cargo de Hidroaicén. Artificialmente con la colusión del confort. Mantienen vivo ahora al señor Ruiz Tagle con la... Podríamos coludirnos, la U con Colo Colo, nos repartimos todos los títulos, total, el señor que está al frente sabe cómo coludirse, ¿ya? Y podemos llegar a un acuerdo y nos repartimos las Copas Libertadores para poder ir todos los años. Tiempo. No nos vendría mal en todo caso. No estaría mal. Senador Chaguán, 30 segundos desde ahora ya. Bueno, primero fue el gobierno del presidente Piñera el que le dio una lucha frontal en contra del lucro en la educación superior. Yo espero que eso se pueda reconocer desde el Frente Amplio como también de la antigua Concertación, después Nueva Mayoría. Primero. Segundo, que en definitiva se llevó a los tribunales aquellas universidades privadas en las cuales habían presunciones de aquello. Tercero, ha sido justamente el gobierno del presidente Piñera actual el que ha dicho no más lucro en la educación superior. Y por tanto yo espero, Alberto, que en definitiva haya una apreciación clara respecto de lo que fue y lo que ha hecho el presidente Piñera en esta materia. Cristian Reyes dice, se le arrancaron los leones al Cerro a Mayol. Por acá, Blanco Natural dice, Chaguán, no se eliminó el lucro, pero tus hijos van a un colegio particular y pagas 500.000 pesos por cada uno en un colegio Sagrado Corazón de Padre Francés, 1.500.000 mensual. No es así. Dice, interesante el Contracara MB, entretenido debate. Ojalá ganarme el libro del gran senador Francisco Chaguán. Dice Luis Antonio Guzmán. Tenemos encuesta, así va el resultado de la encuesta. ¿Qué frase más desafortunada? La de Urrutia, 85%, la de Varela, 15%. Así va hasta este momento. Claramente el león del que hablamos no era el de la U. Pero dele, pero senador, por Dios, un poco de piedad. Déjalo, que es lo único que tiene. Hacemos una pausa y volvemos con el siguiente round. 6 de Canelo, lo único que tiene. Nada más. Esto ya es maldad, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no lo escuché hablar? No, está bien. Cuando hacemos buenos partidos en Copa Libertadores. Los últimos dos la cola estaba... partidos ha sido desastroso, Colo Colo y Calera, pero bueno. 10 de la noche con 48 minutos. El round de a continuación le va a encantar, senador Chaguán, porque tiene que ver con las declaraciones de un hombre de su sector, Ignacio Urrutia, y con el retiro del proyecto de reparación a las víctimas de derechos humanos, porque no habían platas asignadas. Esto se presentó durante los últimos días del gobierno de Michelle Bachelet, y el gobierno de Sebastián Piñera dijo, no, paremos de esta cuestión porque no hay una partida en el presupuesto. La primera pregunta, antes de entrar a lo del diputado Urrutia, no entremos todavía a lo del diputado Urrutia, que amerita un capítulo, una carpeta especial. Antes de, Alberto Mayol, ¿qué opinión te merece el hecho que una medida de esta naturaleza, una reparación de esta naturaleza, con lo sensible que es, se presente a 5 días de terminar el gobierno de Michelle Bachelet y sin un presupuesto asignado? Bueno, ¿qué puedo decir? O sea, yo sé que a mucha gente en Chile le parece muy simpático, muy agradable Michelle Bachelet, pero Michelle Bachelet gobierna así, que es una palabra mal usada, porque la palabra gobierno en latín significa timón, o sea, alguien que lleva las cosas. Ella no gobierna, ella quiso cerrar su Puntapeuco, un ministro le dijo que no lo pudo cerrar. Podría haberlo sacado, haber puesto al subsecretario y haberlo firmado. No lo hizo. Aquí va y hace efectivamente toma una decisión que requiere dinero y no le da la partida presupuestaria. Entonces le deja la partida presupuestaria que viene después, que usted simplemente no quiere hacerlo. Porque no lo hizo en su gobierno, porque es de derecha, porque está con la UDI y porque está con Urrutia.
Entonces iba a decir que no. Entonces, obviamente aquí hay una responsabilidad en inicio de Michelle Bachelet. Hay una responsabilidad de Sebastián Piñera de que con la misma insensibilidad con la que ella hizo esto a media, él va y reitera la falta diciendo no les damos la partida presupuestaria. Hay otro, imagínense la violencia que significa decir en un país que es un país que no está pobre, hay que decir que hay temas y hay que ajustarse, hay una serie de cosas, pero es un país que no está pobre, decir, miren, nosotros no tenemos dinero para reparar situaciones de derechos humanos de una sola vez, no es para siempre, no es todos los meses, de una sola vez, no tenemos dinero para eso. Entonces, y se informa simplemente así con esa frialdad. Y bueno, y luego viene el aderezo, que hablaremos luego. Que hablaremos más adelante. Bueno, primero estar de acuerdo en parte de las opiniones vertidas por Alberto. La parte del timón. Sí, por supuesto. El 3,5%. Pero, claro, presentar un proyecto de ley a 5 días del término del mandato, que representa un gasto fiscal de 90.000 millones, y entregarlo sin financiamiento, claramente es un acto, yo diría, demagógico. Y en ese contexto hay que ser claro. Estamos hablando que esto es 4 veces el proyecto de ley para mejorar el financiamiento de la educación técnica, 10 veces la reforma del Sename, 10 veces la reforma del Sename. Y por tanto lo que ha hecho el gobierno del presidente Piñera es decir, ¿sabe qué más? Hay que retirarle la urgencia a este proyecto para estudiarlo en forma seria, la presentación. Eso es lo que un gobierno responsable hace, porque las finanzas públicas son limitadas y por tanto presentar un proyecto de ley, vuelvo a insistir, sin financiamiento fiscal me representa claramente un acto de demagogia y alguien que se tiene la facultad y tiene la obligación de administrar los recursos del Estado, me parece que comete una irresponsabilidad mayor. ¿Podría haber el gobierno de Sebastián Piñera, del presidente Sebastián Piñera, haber sacado ese dinero de otro lugar? ¿Se podría haber abierto un presupuesto para eso? Estamos hablando de las prioridades del Estado. Y lo estoy diciendo claramente, yo soy muy respetuoso de aquellas personas que tuvieron efectivamente violaciones, que fueron víctimas de los derechos humanos durante cierto tiempo. Yo creo que hoy día hay personas que están sufriendo de ambos frentes, pero ciertamente yo diría que acá hay que reparar, hay que de alguna manera empezar a mirar hacia adelante, no quedarse anclado en el pasado, pero sacar una partida de 90.000 millones, cuando tenemos otras urgencias en materia de reforma a la salud, tenemos la reforma previsional, tenemos las circunstancias dramáticas de la Política Nacional de Infancia y la reforma al Sename, por supuesto, que es un tema que hoy día aparece como un despropósito y por lo menos hay que estudiarlo. Alberto, tú querías ser presidente de la República, ¿tú lo habrías hecho? Primero quiero aclarar el tema del dinero, porque yo creo que aquí se juega mucho con las cifras, a través de la voz, así como decir esto es mucha plata o es poca plata, porque te pueden decir poca plata para la misma cifra, para otras cosas. Cuando dice que efectivamente esto es más que la reforma del Sename, porque la reforma del Sename es muy chiquitita, 90.000 millones de pesos, 90.000 millones de pesos, son 160 millones de dólares, ¿ya? Esa cifra, para que pongamos en perspectiva, la colusión de la farmacia, 1.000 millones de dólares. La colusión del confort, 1.000 millones de dólares. ¿Ya? La reforma tributaria de Bachelet, 4.500, 5.000 millones de dólares, que se tiene un poquito de suerte. ¿Ya? O sea, para que entendamos los volúmenes que se manejan en el Estado, porque uno pone así la cifra y dice, mira, la cantidad de plata, son tantos lotos. No, pues esto es un gobierno, no es una casa. ¿Ya? Un gobierno, y en un gobierno la plata que se usa es harta. 90.000 millones de pesos es una cantidad importante, pero vale un hospital, pero un gobierno, gobernar es priorizar, espérate. Por supuesto, Alberto, gobernar es priorizar. Por supuesto. ¿Tú quieres poner primero en la fila a los niños o no? No, lo que queremos decir... ¿Tú quieres poner primero la reforma a la salud o no? Aquí ¿Tú quieres poner primero...? No, pero claramente. Aquí, no, pero si lo otro es demagogia, pues, Alberto. Perdóname. Aquí el problema es que lo que quieren es tratar de convencernos de que el país es pobre. Entonces, como el país es pobre, porque primero nos dicen que el país es rico, pero cuando nosotros vamos a decir, oye, pero entonces, si somos ricos, porque somos una economía de más de 20.000 dólares per cápita, qué sé yo, calcule en su casa cuánto tendría usted en su hogar si fueran realmente 20.000 dólares per cápita en el año, ¿ya? Bueno, resulta que veamos entonces y nos sentimos, nos engolosinamos y pedimos algo, nos dicen, ay, pero un momentito, que es un país pobre. No, a ver, ponderemos, este no es un país ni pobre ni rico. ¿Pero dónde priorizaría?
A ver, o sea, vuelvo a insistir. Ahora te quiero poner 40.000 familias viviendo en campamento en Chile. Por supuesto. 1.600.000 personas esperando en lista de espera. Pero eso tiene que ver con diseño urbano, no necesariamente con la cantidad de plata que invertiste. Muchas veces el problema es que se invirtió plata muy mal, porque efectivamente hay gente que gastó dinero privado de ellos, de su bolsillo, para ir a construir una casa en un lugar donde no debía construirlo porque no hubo diseño urbano, porque no hubo planificación, porque no hubo funcionarios públicos, porque resulta que hay pocos funcionarios públicos en Chile, el sector municipal. Alberto, ¿tú conoces la realidad de los campamentos? Sí, perfectamente. Alberto, tú... Mira, en mi región tengo un tercio de los campamentos de Chile. Un tercio de los campamentos de Chile. Y te quiero decir que yo conozco esa realidad desde los 14 años. Y soy padrino de algunos de ellos que estamos tratando de ver las posibilidades de poder generar las condiciones para rehabilitarlos, para los efectos de poder generar las condiciones de que tengan acceso a la vivienda digna. Y te quiero decir lo siguiente, mira, lo que se ha hecho respecto a la parcela 11 forestal, el segundo campamento más grande de Chile, que logramos darle las soluciones definitivas, o el trabajo que estamos realizando con Villa La Pradera. Mira, te quiero decir una situación bastante dramática, donde no hay acceso fundamentalmente a agua potable y alcantarillado. Entonces, yo decir, gobernar es priorizar. ¿Dónde priorizaría yo? Aquellas personas que están en situación dramática. Mire, senador, entendimos el punto. Alberto, ¿tú lo habrías hecho? Evidentemente. ¿Habrías dado luz presupuestaria para ese proyecto? Para poder llegar al cierre histórico que merece las violaciones a los derechos humanos, al cierre histórico que significa el proceso de ese Chile, que además tiene que darse cierre a los temas políticos que llegaron pendientes. ¿Se habría cerrado con esta reparación económica? Son muchas más cosas. Son exigir el arribo de información relevante, el determinar con el 10% del cobre para las Fuerzas Armadas. O sea, está lleno de elementos que hay que tomar decisiones. Pero es un conjunto de medidas. Yo creo que es importante que nos acostumbremos a hablar con seriedad, justamente porque me tocó postular a la primaria presidencial de Frente Amplio. Yo creo que eso es relevante cuando uno va y dice, yo sé que el señor Chaguán es una máquina electoral y le habla a sus electores y es muy eficiente en eso, pero de verdad tenemos que tener un poquito más de prudencia y mirar las cosas por arriba. Mira, yo quiero plantear un momento. Yo no le voy a permitir, Alberto, lo siguiente. Que las familias que están haciendo el esfuerzo por radicarse o erradicar los campamentos. Pero no cambiemos tema. Vamos a hablar de los campamentos en otro momento. Ahí el senador ya nos ha contado el trabajo que está haciendo los campamentos. Me parece que no quiero que nos desviemos del tema porque estamos hablando de este caso en particular. Para hablar de campamentos lo podemos hablar en extenso en otra oportunidad. Pero el tema que nos convoca en este round son justamente este retiro del proyecto de reparación a las víctimas de derechos humanos porque no había plata asignada. Ya dijimos que hay más o menos un acuerdo acá en el tema de la impericia que hubo por parte del gobierno. Y la responsabilidad de presentar un proyecto de financiamiento. Pero luego vino esto otro, que fueron las cuñas del diputado Ignacio Urrutia, de la UDI, que dijo, comillas, ya es como la 10ª vez que se entregan estos regalitos a gente que en el fondo fue más que exiliados. Terroristas los tilda. En buena hora que el gobierno retiró este aguinaldo que iba a entregar nuevamente a esta gente. Declaraciones que evidentemente generaron mucha molestia, hubo un encontrón, ahí Pamela Giles, diputada, fue a encararlo en ese momento, él después alegó que ahí tenía un problema con el hombro, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, dice que no va a haber sanciones por los dichos que señaló Ignacio Urrutia. Quiero saber el punto de vista que tiene el senador Chaguán de las declaraciones de Ignacio Urrutia. Yo quiero lamentar las declaraciones del diputado Ignacio Urrutia, como también la reacción de Pamela Giles. Yo creo que en democracia y el Parlamento no son comparables, pero ciertamente en un Parlamento la idea es que se pueda debatir y se pueda parlamentar. Eso es lo primero. Lo segundo, yo diría que estamos viviendo un carácter y un tenor de las declaraciones que vuelvan a anclarnos en el pasado. Cuando yo espero, mira, yo soy de una generación que tenía 17 años para el año 88. Tenía 2 años el 73. 2 años el 73. Yo no sé, Alberto también es joven, debe haber tenido una edad, tampoco había nacido. Entonces yo diría que somos parte de una generación que tiene que escribir con mayúsculas nunca más. Pero eso implica también ser capaces de poder enfrentar los temas de futuro y hacer los cierres respectivos. Por eso yo vuelvo a insistir, acá es necesario abordar la temática de derechos humanos para los efectos de abordar y reencontrar a aquellos que estuvieron en uno y otro bando. Mira, el 11 de septiembre antepasado, nosotros logramos reunir en una iglesia anglicana a víctimas y victimarios. Y logramos empezar a construir desde la base del encuentro de las personas y la mirada colectiva. Y esas personas fueron capaces de encontrarse
darse los perdones correspondientes y entender que Chile nos necesita a todos. Entonces yo diría, Alberto, que más allá de cómo cerramos la herida, es un tema que tenemos que enfrentar. Y eso también pasa por entender que los beneficios también carcelarios deben tenerse a todos aquellos que hoy día tienen la condición de ser adultos mayores o que están en una condición de salud frágil, como ha ocurrido que se le negó los indultos a personas, o la computación de pena a personas que estaban en esa condición. La proporcionalidad es un elemento fundamental de la racionalidad, del derecho. Mira, la cosa es bien simple. En el Congreso Nacional, quiero que pongamos sobre la mesa el contexto, porque el Congreso tiene muy mala fama, desgraciadamente, porque como tiene poco poder y como no sirve para muchas cosas, entonces la gente no lo encuentra relevante y por tanto mucha gente que llega, se vota por cualquier cosa. O sea, me tocó gente que estaba en mi distrito que postulaba y en sus textos no decía ningún contenido político y enseñaba recetas de cocina, ¿ya? Y salió diputado. O sea, no, entonces tú dices, a ver, pongámoslo en contexto, proporcionalidad. En nuestro Congreso Nacional, una persona va y dice, primero, que hay que reconsiderar el nombre de los hechos históricos llamados violaciones de los derechos humanos, torturas, asesinatos. Nadie justifica eso. No, pero lo dijo en el Congreso, sí, es lo que quiero decir. ¿Ya? Niega los hechos, les cambia el nombre, transforma todas las reparaciones en aguinaldos. De verdad, cuando eso ocurre, el nivel de gravedad tiene que significar consecuencias políticas. Yo lo que lamento es que luego de que la derecha diga esto es inaceptable, luego de decir inaceptable, viene algo cuando uno dice inaceptable. O sea, estamos hablando en cosas tan simples como yo tengo un hijo y le digo esto es inaceptable y entonces pasa algo en la vida. ¿Pero qué le pasa al señor Urrutia? Nada. ¿Ya? La diputada Pamela Giles, ¿ya? Que es víctima de violación de los derechos humanos, se acerca, lo encara, lo empuja. Y esta persona que niega la existencia de tortura, que niega la existencia de asesinato y que le llama aguinaldo a quienes reciben reparaciones que perdieron a sus familiares o que vivieron una vida truncada por sí mismos, ¿ya? Esa misma persona va y le dice que le duele el brazo y que eso es inaceptable y trata de empatar. Esto me recuerda cuando aparecen los casos de corrupción. No es empate, pero no es empate y tampoco... Eso me recuerda cuando aparecen los casos de corrupción de las grandes empresas y salen a decir, oye, pero la gente no paga el Transantiago. A ver, ponderemos las posibilidades de pagar sus impuestos, de pagar, de no estafar a la gente que tiene las grandes compañías versus el erario que tienen en su hogar las personas para pagar el Transantiago. Debería ser sancionado el diputado Urrutia. 30 segundos para el senador Chaguán. A mí me parece que este debate que se ha tornado en el Parlamento respecto de calificar las violaciones a los derechos humanos como también las actitudes de Pamela Giles no se condicen con lo que la ciudadanía espera de la política, que pueda resolver los problemas de los ciudadanos. Me parece grave. Otro dato que es importante, la caída en materia de percepción de los partidos políticos, la baja adhesión del régimen democrático, que hay una encuesta dramática, y que alumnos de octavo básico estén justificando una dictadura. Eso me parece tan grave, y es por eso, justamente por este nivel de el debate político que yo diría que no tiene, es inaceptable. Pero, ¿sí o no? ¿Debería ser sancionado? O sea, claramente su partido deberá tomar las decisiones correspondientes. Sí. Yo creo que sí. Eso sí, perfecto. 30 segundos. Bueno, muy simple. Uno, la coalición gobernante hoy día, tuya, en un, ¿cuánto? 98% apoyó una dictadura. O sea, partamos por allí. Segundo, obviamente debe ser sancionado el señor Urrutia. Y en tercero, quiero decir algo que está en las conversaciones previas. Yo creo que es bien importante que nos acostumbremos a evitar esta cosa de gracias a mi experiencia, entonces tal cosa. Yo creo que en la política le hace bien también cuando empezamos a tratar de hablar de cosas generales y no de cada uno. Yo he hablado del tema del Cename, yo conozco el tema del Cename, yo soy familia acogida al Cename, y no voy a andar todo el rato diciendo... Pero lo que no me gusta, es que cuando a Alberto Mayor no le gusta una opinión, es provocación. Y yo te quiero decir lo siguiente, él tiene... Uno podrá no estar de acuerdo, uno podrá sostener que efectivamente se extralimitó, pero me refiero a perseguir al que piensa distinto. Lo he pasado con José Antonio Caz, que también se dice que es un provocador. No es un provocador. Quiero agradecerle a Alberto Mayor que nos han acompañado en este contracara de día lunes, como siempre, un debate interesante, picantito ahí, con los temas que están en la actualidad. Senador Chaguán, espero que gane la U la próxima semana para que no me agarre el Alberto Mayor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Estos libros los vamos a entregar luego, habrá los ganadores a través de redes sociales. Una pausa.